asigna un identificador. Y a este identificador se denomina de manera genérica dirección de memoria. ¿Ok, chicos? ¿Sí está claro el esquema? Sí, profe. Sí. Bien. Y nos dice, para que un elemento pueda ser utilizado como un dispositivo de memoria, debe cumplir 4 requisitos. ¿Cuáles serían estos 4 requisitos? Bueno, el primero dice, debe existir un medio o soporte donde se almacenen datos de energía diferentes. Generalmente se diferencian solo 2 estados, los necesarios para la información binaria, ya sea 0 o 1. A ver, permítanme. Okay, otra característica que debe de cumplir, sí, otro requisito que debe de cumplir es que debe existir un traductor de escritura que genere la energía necesaria para poner el soporte en el estado deseado. Otro requisito, debe existir un transductor de lectura que permita excitar el soporte para detectar el estado en el que está. Y finalmente, debe existir un mecanismo de direccionamiento que permita seleccionar la información concreta que se desea leer o escribir. Bueno, aquí nos menciona lo que es un término transductor de escritura. ¿Han escuchado el término transductor? ¿El término cómo? Transductor. Transductor. Transductor de escritura y transductor de lectura. No lo había escuchado. Bueno, realmente el término transductor o transducir significa que de un impulso eléctrico o de un impulso mecánico más bien, se convierta o se traduzca realmente a lo que es un impulso eléctrico. ¿Sí? En este caso, en lo que es la escritura, cuando nosotros tecleamos sobre el teclado, necesitamos una energía mecánica, ¿sí? La acción del dedo sobre la tecla, ¿sí? Y el transductor es el encargado de generar esa energía mecánica en un impulso eléctrico, convertirlo a una energía eléctrica, ¿sí? Entonces, a eso se refiere lo que es el transductor de escritura, ¿sí? Y lo que es el transductor de lectura, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Que un soporte que está almacenando cierta información lo pueda generar, en este caso, ahí nos menciona que es un código binario, ¿no? Una información binaria. Y lo traduzca a un impulso eléctrico para que nosotros podamos obtener esa información en una computadora. ¿Ok? Entonces, sí está claro el término. Sí, profe. Bien. Bueno, aquí nos menciona un punto de memoria, ¿no? La mayoría de las memorias emplean lo que es un almacenamiento binario. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que la información se registra en lo que es el bit, a cuyo soporte físico pues, llamaremos punto de memoria. Y el punto de memoria puede definirse perfectamente, así como individualizarse claramente, y constará de un dispositivo de almacenamiento, un dispositivo de lectura y de escritura, y puede ser una zona de una superficie continua, como ocurre en lo que es una cinta magnética. ¿Okay? Entonces, ese sería el punto de memoria. ¿Sí? Ese es lo que es un soporte físico, donde nosotros vamos a tener un dispositivo de almacenamiento, un dispositivo de lectura
y un dispositivo de escritura. ¿Okay? No sé si anteriormente o les tocó utilizar todavía los discos de 5 1/4, de 3 1/2. No. ¿No? O el CD. Bueno, el CD sí. Bueno, el CD ese es un soporte físico que nos sirve como almacenamiento. Nosotros podíamos quemar, como se decía, la información y grabarla en esos dispositivos. ¿Sí? Y si recuerdan, había dispositivos que solamente te permitían lo que es la escritura, y una vez que escribías algo, pues ya no se podía sobreescribir sobre ellos. Pero había algunos que sí era de lectura y escritura. No sé si todavía los recuerdan. ¿De qué? ¿De escritura, dijo? Sí, de escritura, se podía escribir sobre ellos y pues, podías, claro, lógico, acceder a la información. Y entonces esos dispositivos o ese soporte físico tenían lo que son los puntos de memoria, tanto de lectura como escritura. ¿Sí? Sí, chicos. Bueno, Bien. Bueno, ahora, ¿qué características tienen lo que son las memorias? Bueno, la primera de ellas, la primera característica es la volatilidad. Bueno, se dice que una memoria es volátil si la información que se almacena desaparece, ¿sí? O si se corta lo que es la alimentación eléctrica, ¿sí? En este caso, un ejemplo serían las memorias semiconductoras. Otro ejemplo, no sé, pudiera ser la memoria, la de memoria, ¿cómo se le llama? Ah, se me fue el nombre, chicos. Se me fue el nombre, la verdad. Pero hay un tipo de memoria que si no tiene un suministro de energía, no te puede almacenar lo que es la información. ¿Sí? Bueno, la siguiente característica, tipo de acceso. ¿Sí? Es el tiempo del elemento de memoria a utilizar. ¿Okay? Entonces, en una memoria prácticamente va a haber secciones donde se almacena la información. ¿Okay? Entonces, un acceso aleatorio sería aquel donde se guarda aleatoriamente lo que es esa información y se puede acceder de esa manera, de manera aleatoria. Y el acceso secuencial, bueno, es donde se almacena en
en lo que es una sección, y entonces va a depender de la localización del elemento, ¿sí? A dónde se direccionó ese elemento. Okay, sí, sí está claro. Sí, profe. Bueno, la siguiente característica, la capacidad. Bueno, aquí la capacidad, la capacidad de memoria es la cantidad de información que puede almacenar. Aquí la información se almacena en lo que es el sistema binario, entonces la capacidad se mide precisamente en una unidad de medida binaria. En este caso, la unidad de medida mínima, ¿cuál sería? Sería el bit, ¿no? Los kilobytes, ¿no? Bueno, la mínima sería lo que es el bit. Ya el kilobyte ya es son 1024, creo que, bits o bytes. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa tabla de conversiones? Creo que 1024 bits hacen un byte y 1024 bytes hacen un kilobyte. Y así sucesivamente, 1024 kilobytes hacen un megabyte. Sí, es así, ¿no? ¿Y alguien recuerda esas conversiones? ¿Sí la recuerdan, chicos? No, profe. ¿No recuerdan eso? Entonces les voy a poner a hacer ejercicio con estos también. Bueno, aquí aparece... ¿Cómo? No, sí está bien, por ejercicio. Sí, aquí aparece una pequeña tablita. Sí. Un kbyte son 1024 unidades, un mega son 210 unidades, un giga 210 unidades, un tera 210 unidades de un giga. ¿Sí? Bueno, con gusto yo le voy a subir una tablita para convertir lo que son los bits a una capacidad más grande, hasta llegar hasta un tera. ¿Sí? Bueno, entonces capacidad pues, es realmente eso, ¿no? Nos dice aquí, en la práctica la información se almacena en grupos de bits denominadas palabras o posiciones formales constituidas por un determinado número de bits accesibles simultáneamente y por lo tanto el número de palabras de una memoria viene dado por el cociente o el número de bits entre el bits por palabra. En consecuencia, la capacidad de una memoria se puede expresar indicando el número de palabras que pudiera almacenar. Por cuestiones históricas, la unidad de medida de capacidad de la memoria en la práctica suele ser de bytes o 8 bits. Dada la gran capacidad de las memorias actuales para expresar su capacidad, se usan los siguientes múltiplos de cualquiera de las unidades anteriores. Ahí es donde aparece lo que es esa tablita. ¿Sí? Bueno, otra de las características se le llama caudal. Bueno, ¿qué es el caudal? Es el número máximo de información leída o escrita por unidad de tiempo. El caudal se expresa generalmente en K informaciones o mega informaciones por segundo. Por ejemplo, se habla de un caudal de megabytes por segundo. Entonces el caudal, pues aquí nos dice, es el número máximo de información leída o escrita por una unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno, clasificación de las memorias. Se pueden establecer distintas clasificaciones atendiendo a distintos criterios. Algunas de estas son las siguientes. Según el tiempo de permanencia. Si alguien me ayuda a leer, por favor.
Se refiere al tiempo que permanece la información graba en la memoria. No Grabada en la volátil, memoria. ajá, no volátil o duradera. Una vez escrito un punto de memoria, su información no se borra hasta que se vuelva a escribir sobre él. Por ejemplo, los medios magnéticos. Volátil. La información desaparece si se deja de suministrar energía a la memoria, por ejemplo, las memorias de semiconductores con refresco. Aunque la memoria esté alimentada, su información se va degradando paulatinamente, llegando un momento en el que no se puede leer correctamente. Para que este tipo de memorias sean útiles, deben refrescarse periódicamente. Esto es, deben reactivarse para regenerar los estados de sus puntos de memoria. Por ejemplo, un condensador que se descarga por las corrientes de fuga o las memorias RAM dinámicas. Permanente o de solo lectura. Memorias muertas o pasivas. Son aquellas que contienen siempre la misma información y no pueden borrarse. La información puede grabarse en el proceso de fabricación o posteriormente en un proceso de grabación destructivo o permanente. Por ejemplo, las memorias ROM de semiconductores. Bien, muchas gracias. Entonces ahí nos aparecen cuatro tipos de memoria según su permanencia, ¿no? La volátil o duradera, o la no volátil o duradera, la que es volátil con refresco y permanente o de solo lectura. ¿Ok? Entonces la no volátil dice que no se borra hasta que se vuelva a escribir en ella. La volátil necesita que haya una alimentación de energía, ¿sí? Con refresco es la que se va degradando la información. Se va degradando la información. Y la permanente o de solo lectura, bueno, son aquellas que solamente contienen la información y no pudieran borrarse. ¿Ok? Ahora, permítame. Okay. Ahora, según su forma de acceso, aquí nos menciona lo que es la memoria RAM, ¿sí? De acceso aleatorio o de memoria RAM. Bueno, aquí el tipo de escritura es independiente de la localización de la información dentro de la memoria. ¿Sí? Dentro de este tipo de memorias podemos hacer la siguiente clasificación, basándonos en la permanencia de la información en ellas. Memoria activa. ¿Qué se refiere con memoria activa? Bueno, los tiempos aquí de escritura y de lectura son prácticamente del mismo orden, ¿sí? Aquí dice, según cómo se realice la operación de lectura y escritura, vamos a tener una lectura o escritura no simultánea. En estas memorias solo se puede seleccionar una posición de memoria simultáneamente y realizar en ella la operación de lectura o de escritura. De lectura, escritura simultánea. Se pueden realizar ambas operaciones a la vez, pero sobre posiciones de memoria distintas. Y la siguiente es de acceso múltiple. Estas permiten realizar ambas operaciones simultáneamente y sobre múltiples posiciones de memoria. Entonces, esos son lo que son las memorias activas. ¿Ok? Ahora vamos con las memorias pasivas. Bueno, en esta los tiempos de escritura y lectura difieren considerablemente, siendo generalmente mucho mayor el de escritura. Los tipos más importantes son totalmente pasivas, como la memoria ROM. La escritura se realiza en el momento de la fabricación, siendo imposible escribir sobre ellas después. La siguiente, pasivas programables, la PROM. PROM. El proceso de escritura solo puede realizarse a través de aparatos especiales y es mucho mayor que el de lectura. Una vez almacenada la información, basta con lanzar un impulso eléctrico para que la información quede grabada para siempre.
y las pasivas reprogramables, la RPROM. Son iguales que la PROM, salvo que el método de escritura se debe usar para borrar y volver a escribir. El número de veces que se pueda realizar esta operación no es ilimitado. ¿Ok? Y otro, lo que es el acceso serial o secuencial. ¿Sí? Aquí el tiempo de escritura o lectura depende de la localización del lugar de la memoria donde queremos realizar esas operaciones. Un ejemplo de esto pues, son las cintas. ¿Ok? Bueno. Y por último, sería, la última clasificación sería según la mínima información accesible. Y en este caso, se recuerda que la mínima, bueno, pues se refiere a lo que es el bit. En este caso sería un ejemplo, un registro. Aquí sería de palabra, por ejemplo, las memorias de semiconductores, o por bloque de palabras. En este caso, para leer un dato contenido en un bloque, primero hemos de leer el bloque completo, crear una copia en una zona de memoria y luego una búsqueda serie del dato dentro del bloque. ¿Ok? Entonces, esas serían las clasificaciones. ¿Sí? Por su tiempo de permanencia, por la forma en que se accede a la información y por según la mínima información que se pueda grabar o se pueda almacenar en ella. ¿Ok, chicos? Sí, profe. Viene acceso a los datos, el tema 2.2, acceso a los datos y el temporizador. Aquí dice, para afrontar esta necesidad se definió un canal de acceso directo a las memorias denominadas DMA, que es Direct Memory Access, por sus siglas en inglés. El canal DMA es un acceso a una ubicación RAM en el ordenador, al que una dirección de inicio RAM y una dirección de fin hacen referencia. Este método permite que un periférico utilice canales especiales que le den acceso directo a la memoria, sin involucrar al microprocesador. Esto permite que el microprocesador se libere de la necesidad de hacer este trabajo. Una computadora tipo PC cuenta con 8 canales de DMA. Los primeros 4 canales DMA poseen 8 bits, mientras que los DMA que van del 4 al séptimo poseen 16 bits. Aquí nos presenta lo que es un esquema de los canales de DMA. ¿Sí? Y la primera posición, en este caso sería el número 0, está libre. ¿Sí? La número 1, que es una tarjeta de sonido, estaría libre. El número 2 es un controlador del disquete. Número 3, un puerto paralelo, puede ser un puerto de la impresora. Número 4, controlador de acceso directo a la memoria, ¿sí? Redirigido a un DMA 0. Y en este caso sería lo redirige la posición número a la primera posición, ¿sí? Con 0. El DMA 5 puede ser una tarjeta de sonido, DM6, un SCSI. La verdad desconozco qué es SCSI. Y la posición número 7 pues está disponible. ¿Okay? Entonces serían los canales de los que comúnmente cuentan, ¿sí? Los accesos a los datos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la temporización? Bueno, la temporización pues prácticamente es el reloj del sistema. ¿Sí? El reloj del sistema pues son 2 funciones que realiza. ¿Sí? La primera para sincronizar operaciones, ¿sí? Y la segunda pues prácticamente es para saber la hora. Realmente el reloj físico es un circuito que emite lo que es una cantidad de pulsos, ¿sí? Por segundos de una manera constante. Entonces, el número de pulsos que emite el reloj cada segundo se llama frecuencia de reloj. Y esta frecuencia es la que nos va a permitir a nosotros sincronizar lo que son las distintas o las diversas operaciones que puedan realizar los subcomponentes del sistema. ¿Sí, chicos? La frecuencia de reloj se mide en ciclos por segundo, también llamado hercios.
siendo cada ciclo un pulso del reloj. Como la frecuencia del reloj es de varios millones de pulsos por segundo, se expresa habitualmente en megahercios. El reloj marca la velocidad de proceso de una computadora, generando una señal periódica que es utilizada por todos los componentes de sistemas informáticos para sincronizar y coordinar las actividades operativas, evitando el que un componente maneje unos datos incorrectamente o que la velocidad de transmisión de datos entre dos componentes sea distinta. Cuando mayor sea la frecuencia del reloj, mayor será la velocidad de proceso de la computadora y podrá realizar mayor cantidad de instrucciones elementales en un segundo. Okay. Pues prácticamente el reloj o el temporizador nos permite coordinar operaciones. Okay. No deben de estar ahora sí que desfasadas las distintas operaciones. ¿Sí? Es como en un auto, no sé si en alguna ocasión o hayan visto o escuchado que está desincronizada lo que es la banda. ¿Sí? A veces las vueltas que da la banda no coinciden con el ritmo del motor o viceversa. Entonces hay que sincronizarlo de manera que la banda gire a la misma velocidad que en este caso serían, bueno, los pistones. ¿Sí se han escuchado de eso? Sí, yo sí lo entiendo de eso. Pues de hecho igual trabajo con motocicletas que tienen cadenas de tiempo. Cadenas de tiempo. Pues lo mismo, sí. Pues prácticamente son las operaciones así en el reloj, o sea, no deben de estar desfasadas, ¿sí? Porque si no, pues no trabajarían de una manera adecuada, como pasa con los autos o las motocicletas. Sí, tienen que trabajar al mismo tiempo, ¿no? En orden. Exactamente. Ok. Bueno, les comentaba que iban a hacer una pequeña investigación, ¿sí? De los tipos de memoria. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esa investigación, ¿sí? Las memorias que pudieran encontrar y que
Profe, Sí, dime. acá, ¿Qué cosa? Ok. Nos vamos a esperar a los demás, a ver que a los demás para que termine también. ok. Ya, ya también. Ya también, ok. Terminado. Listo. Ya lo comentamos. Listo, profe. Listo, ok. ¿Ya todos terminaron? Ya. Ya. Ya.
Bueno, a ver, ¿quién me quiere leer una de los tipos de memoria que encontró? Pues yo encontré la memoria, bueno, memoria RAM. Aquí es la que usted mencionó acerca de la memoria volátil. Dice que la memoria RAM es la que guarda información temporal nada más. Por lo que entendí, nada más es para el uso de las aplicaciones en cuanto se estén ejecutando. También existen de la memoria RAM son tres tipos. La DRAM, que dice que se usaban, ¿Sí? se empezó a usar de los años 80 y actualmente también hay ciertos dispositivos que aún lo utilizan. De ahí nació la SRAM, que igual dice que es una derivación que se empezó a utilizar en los años 90. Y de ahí sigue la RDRAM, dice que es una de las más costosas porque es compleja de fabricar y se utilizan en procesadores grandes o superiores. Ok. Sí. Sí. ¿Alguien más? A ver, sí, dime. Bueno, Ya encontré, profe. Ok, bueno, le doy el chance a mi compañero para participar. No, termina de decir lo que ibas a terminar. No, pues yo aquí voy a seguir con la investigación, pues sigue la memoria ROM. Pues sí, de hecho, ya encontré la memoria ROM. Pues. La memoria ROM es el medio de, más que nada su función es el almacenamiento de programas que permiten funcionamiento para los dispositivos de aparatos, la computadora. Entre sus características más comunes un patrón permanente de datos y se encarga más que nada en el funcionamiento de los ordenadores y dispositivos electrónicos y también ayuda en el aumento del espacio de la memoria interna. En este caso, pues sería esta parte. Y también sirve para almacenar programas como firmware o algo así, creo que así se dice. Y más que nada almacena datos indestructibles y para la actualización del mismo software, ya que es necesario reemplazar un chip que es el que contiene este tipo de memoria. Y también es muy conocida como la memoria no volátil, ya que la información contenida en esta misma no es borrable. De manera permanente, ¿no? Sí, de manera permanente, así es. Sí. Profe, Y a partir del mismo año, y a partir del año 2007, se empezó a usar este tipo de memoria, ya que los equipos son reprogramables y son accesibles económicamente. ¿Qué? profe, yo encontré las famosas flash. Sus siglas se representan NAND. Sí, esto, pues, se le llama así debido a la alta velocidad que pueden manejarse. Es un tipo de conexión especial de sus elementos electrónicos. Pues se le llama NAND por el tipo de compuerta, ¿sí? Este tipo de memorias, pues permiten almacenar datos y mantenerlos almacenados sin necesidad de alimentación eléctrica hasta por 10 años. Normalmente las utilizamos en las USB, memorias SD, memories discrete, Sony, DR, unidades SD e incluso para BIOS, etcétera, ¿no? Sí. También encontré unas características de la RAM y de la ROM muy buenas, que pues especifican más, ¿no? La memoria RAM, perdón, está integrada en no está integrada en la tarjeta o en la placa madre, lo que pues así posibilita al usuario poder expandir el número de memoria RAM en la computadora.
También la memoria RAM que tiene el acceso al sistema operativo puede buscar datos que están siendo utilizados tanto por el usuario como por el mismo sistema operativo, haciéndolo más rápido, sin necesidad de hacer esta operación de búsqueda en el disco duro. A comparación de las memoria ROM, pues este es un tipo de memoria que es secuencial, que tiene que dar todo un recorrido para encontrar la información. Y pues la memoria RAM, pues no, es forma aleatoria, así como puede acceder rápido de manera directa. Así es. De hecho, pues la gran desventaja, como lo mencionaba aquí su compañero Jonathan, pues es que necesitan lo que es mantener siempre una energía constante, ¿no? Para poder almacenar esa información. Suministro eléctrico. Así es. Bueno, yo encontré otra memoria y es la memoria caché, no sé si puedo leer. Sí, claro. Bueno, esta memoria es un componente más que nada de un hardware o software. Esta memoria más que nada se ubica entre la memoria principal y el CPU. Más que nada su función es reducir el ancho de una banda, o más que nada pueden almacenar datos para futuras solicitudes o futuros datos. Y en este caso la memoria caché se hace de manera más rápida y pues se produce un cierto punto de velocidad, así es como menciona esta parte, y acelera más que nada el funcionamiento del ordenador y almacena ciertas funciones de serie de datos e instrucciones para generalmente en la misma velocidad. Sí, la memoria caché sería siendo como una memoria virtual. ¿Sí? O sea, almacena los datos, bueno, en este caso, cuando hemos visitado páginas, ¿sí? Ese tipo de memoria guarda toda nuestro historial de búsqueda o las páginas visitadas, ¿sí? Pero prácticamente es una memoria virtual, ¿sí? Que simplemente nos va a almacenar, en este caso, lo que se realizó o qué actividades realizaste con ciertos datos. ¿Sí? Entonces, pues si es de acceso rápido, ¿por qué? Porque no tiene que ir a lo que es la memoria ROM o a donde se guardó en sí una información. ¿Sí? Y se dice que es virtual, bueno, porque pues, realmente tú no almacenas nada, ella se almacena en lo que es la nube. En este caso pues, se utiliza mucho en lo que es las páginas que uno visita. ¿Sí? Una vez que se borra la memoria caché, bueno, también se borra tu historial de búsqueda. ¿Sí? ¿Alguien más que desee comentar qué tipo de memoria encontró? Encontré el CD-ROM. CD-ROM. ¿Qué tipo de memoria sería ese? Es un disco compacto. A ver, dime. Se trata de un disco compacto no flexible como los disquetes. Óptico utilizado para almacenar información no volátil, es decir, información introducida en un CD. En un principio no se puede borrar, perdón. Una vez el CD escrito no puede ser modificado, solo leído. De ahí su nombre Read Only Memory. Un CD-ROM es un disco de plástico plano con información digital codificada en espiral desde el centro hasta el borde. Fue lanzado mediante los 80 por la compañía del prestigio de Sony y Philips, Microsoft y Apple. Fueron las más grandes compañías informáticas que utilizaron en sus comienzos. Es uno de los dispositivos de almacenamiento más utilizados. De hecho, fue sustituido de los cassettes para almacenar música y de los disquetes para almacenar otro tipo de datos. Sí, en sí, bueno, aquí por el tipo de memoria, sí, sería pues una memoria no volátil, ¿no? Porque no necesita un impulso eléctrico o un suministro eléctrico para tener almacenada lo que es la información. Entonces entraría dentro de esa clasificación como no volátil. ¿Sí? A ver, una de las chicas tiene una memoria que haya
encontrado un tipo de memoria. Yo encontré la DDR, que significa Double Data Write, que esta trabaja en la transferencia de los datos mediante la utilización de dos canales diferentes y lo hace de forma alterna y dentro de un mismo ciclo de reloj y transfiere 8 bytes en cada ciclo. Ajá. Y es conocida como la memoria de doble tasa de transferencia en español. Sí, en ese caso, ese tipo de memoria me dice que son dos canales. Ariel. Sí. Sí. O sea, puedes tanto escribir como solicitar cierta información al mismo tiempo. O Ajá. cómo, ahí sí no entendí. ¿Sí? Sí, son de esas. Para referirse con. Se puede escribir y al mismo tiempo transferir. Después tengo que transferir. Ah, ok. ¿Alguien más? Ya encontré otra. A ver, dime. Es memoria WAP, algo así. Bueno, no encontré mucha información, pero encontré lo más resumido. Dice que fue creado por Microsoft, Windows o Linux. Más que nada, esta fue creada para un sistema operativo. Este es un archivo que está dentro del mismo sistema operativo y se le denomina como memoria virtual o memoria de WAP, que funciona igual o similarmente a la memoria caché. Más que nada por lo que veo o por lo que leí son similares y casi tienen las mismas funciones, aunque con ciertas variantes. Pero no encontré muy escasa información sobre esta memoria. No encontré mucho. Ok. Y dice que generalmente está ubicada en una partición diferente de un disco. Sí. Ok, bueno, se Bueno, pudiera. es toda la información que encontré sobre esta memoria. No hay mucho. Y dice el uso de la memoria, el acceso de los datos de almacenamiento es igual a la RAM. Si se dispone con 2 GB o menos de la memoria física de la RAM y su manera de configurarla. Pero pues aquí ya son códigos, bueno, son imágenes con códigos. Ok. Sería todo de esta memoria. Bueno, aquí, como mencioné. Ok, gracias, Emilio. Aquí prácticamente nos mencionaba de una memoria RAM, ¿no? En lo que es la memoria bueno, más RAM, que nada es como yo lo entendí, son como la recopilación de todas las demás memorias en una sola. órale, no había escuchado de esa, fíjate. ¿De cuál? Bueno, mira, de la que mencionó, la tengo. Emilio. Esa es la Sí, que dice que nada más. por lo regular están presentes en las cámaras de video y las cámaras fotográficas. No, es que aquí como la información está, solamente está en el sistema operativo de Microsoft Windows o Linux, no se encuentra en otra, y esto es un sistema de archivo que es interno, no es más allá de otro, digamos, en algo físico. Incluso no sé si quieran que les mande el enlace para que puedan leer a más detalle este tipo de memoria. Sí, mándalo ahí en Sí, el pues, chat Para quitarse la duda. y Sí, dime yo. pues, lo mismo que dice Emilio, igual encontré si memoria virtual o swap, solamente es utilizada en ese Microsoft Windows y Linux.
Por lo que le entendí, pues es solamente una memoria de ayuda en cuanto a la memoria caché. Es como una memoria de soporte, más que nada. Ajá, nada más es como para auxiliar a la memoria caché, cuando se llena de información y no la vacía uno. Bueno, la memoria virtual pues entraría en acción, pero solamente se encuentra en este tipo de ¿cómo se le puede decir? Procesadores. De procesos. Correcto. O sea, nada más está diseñada en sí para ese tipo de... Sí, nada más está diseñada, Ok. fue diseñada para estos tipos de sistemas. Perfecto. Si puedes compartir, Emilio, el enlace y ya de ahí también la incluyen en lo que es la investigación. Sí, para que todos Pues si tengan la no puedo misma información. leerle otra información, Sí, a ver, sí, dime. profe. Sí, dime. ¿Puedo leer un poco de información sobre dice, la edición Sí. que se crea memoria virtual se soporta por el mecanismo de traducción de memoria de la mano de una gran cantidad de almacenamiento rápido en el disco duro. Es así como en cualquier momento hace seguimiento de tal manera que una pequeña parte de él es memoria física y el resto es almacenado en el disco y puede ser referencialmente. Por esta sencilla razón, solo la parte de memoria virtual que está almacenada en la memoria principal es accesible a la CPU. Según un programa vaya ejecutándose, la proximidad de referencias de la memoria cambia, haciéndose necesario que parte de la memoria virtual sean traídas a la memoria principal desde el disco, mientras que otras que ya fueron ejecutadas puedan volver a depositar en el disco, que son ya archivos de paginación. Esa es un poco de información de la que pude encontrar. Te voy a encontrar. En sí es una partición, ahí más o menos ¿le entendí? Yo creo que es como que la del memoria caché, por ejemplo, cuando ya la memoria está llena, entonces esa la información se envía a memoria virtual para que pueda que la información vuelva a la memoria caché. Ok. Profe, ya le envié el enlace al grupo. Ok, gracias, Emilio. Ok, entonces es prácticamente la memoria de soporte de la memoria caché, ¿no? Sí. Ajá, viene siendo así. Okay. Es como lo que mencionan aquí tus compañeros de la memoria de SWAP, ¿no? ¿Cómo es? Es WAP. Sí, la memoria. Es WAP, que es Sí, pues es la memoria virtual. una memoria virtual. Ándale, memoria virtual. Yo encontré otra, profe. A ver, dime, Ariel. Encontré una que se llama Buffer. Buffer. Que es un amortiguador, dice. Que soporta información que se encuentra en espera de ser procesada y una vez realiza el proceso, la información se borra y espera nuevos datos. Puede ser un espacio asignado en una memoria RAM o en un disco duro, van interceptados ahí. Ok. Son distintos tipos de memorias que te ayudan como un soporte, como bien dice ahí. ¿Sí? Hay soporte. Sí, tanto la swap como la buffer. Pero la más popular pues es la RAM, la que se utiliza con mayor frecuencia. Exactamente, bueno, prácticamente son memorias RAM y ROM, ¿sí? Y de ahí se desprenden otros tipos de clasificación de memorias. Por ejemplo, los tipos de memoria de RAM, hay memorias dinámicas y memoria estática, ¿sí? Que bueno, la memoria dinámica es que uno puede guardar y
y solicitar información de esa memoria. La estática simplemente nada más es para poder grabar la información, ¿no? Pero vuelvo a repetir, de ahí se desprende básicamente todas las demás memorias, ¿sí? Entonces, esa investigación, si me la suben, la complementan y la suben. De hecho, van a tener hasta el día viernes para subirla, nada más que yo voy a abrir el espacio para que la puedan subir desde el día de hoy. Perfecto, Todos mandaron la actividad ya de la anterior. Ya, Sí, profe. profe. Sí, ya está en plataforma. Me aparecen 4 personas que siguen asignadas la investigación. Y ya nada más es cuestión de que la manden. ¿Ok? Ya junto con eso, prácticamente esto pues ya la tienen hecha. Ok, profe. Bueno. Sí. Entonces, si no tienen alguna duda, chicos. No, profe. No, profe, De en cuanto a eso, no, profe, Sí, no está claro. Hermano, pero no, profe, yo me envié un enlace a mi correo, una investigación. Lo siento, pero Sí, sí. lo siento. No se da cuenta. Ya déjalo. Bueno, Sí, entonces, lo si siento, no hay, lo dejé en altavoz. no hay problema. Bueno, entonces, si no tienen dudas, chicos, créeme, pues esta unidad nada más eran esos 3 temas. Sí, está muy cortita esta unidad. excelente, Y al excelente. cuenta, también la siguiente y la siguiente y la siguiente son nada más 3, 4 temas. Yo Sí. creo que ya ahí No, perfecto. ¿Qué oferta? Una pregunta, profe. Sí, dime. Conforme, es que ya ves entrar en dudas, ¿sí recibió la notificación de mi tarea? Que sí, aquí aparece. Bueno. Emilio Rocha Pérez. Bueno. Sí, no las he calificado porque, pues, créeme, que está revisando una por una, pues sí es un poco más tardado. No, sí, solo pregunto porque, pues, como había comentado que se habían entregado 4, yo saqué. No, faltan 4. Ya. O sea, todavía casi nada, plantea 4 personas, quiere decir que no me las han entregado, ¿no? No, pero sí, sí aparece. Bueno, ya espero en el transcurso de la semana poder devolverle ya con calificación esa investigación. Bueno, espero mi Oscar. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo que se va a hacer para mandar la tarea? No, profe. No, pero Sí, sería son- todo. No, profe, Sería complementar bien la información. Sí, se puede complementar. O sea, pueden buscar más tipos de memoria, sus características, y ya complementan esa información. Sí. Ok, profe. Bueno, chicos, entonces los veo la próxima semana. Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe. Dale, feliz Navidad a todos. Feliz Semana Santa. Ya vete a pelear con tu marido. Dale de comer. Adelante.